La idolatría en la era judaica, séptima parte, Saúl, el primer rey de Israel. Como siempre lo hemos hecho al principio de nuestras lecciones, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, y en esta oportunidad lo haremos en la versión Biblia, lenguaje sencillo. Pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. Y como lo hemos recalcado hasta la saciedad, este es un texto que puede ser bien leído en la era patriarcal, en la era judaica o en la era cristiana. El hombre no ha querido aprender. Y como dice Romanos 1:23, en vez de adorar al único poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos, que el hombre mismo se ha hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. Continuamos entonces con nuestra lección de la idolatría en la era judaica y vamos a ver un resumen de la lección anterior. Israel, luego de entrar a la tierra prometida y en clara desobediencia a Dios, decide establecer acuerdos con las naciones que debía expulsar o destruir. Estas naciones, según Dios, terminarían siendo espinas clavadas en el costado de los israelitas y los dioses de ellos una tentación constante para este pueblo de Israel. En la lección anterior estudiamos el libro de Jueces y estuvimos analizando que hubo 12 jueces en la nación de Israel. El libro de Samuel, el primer libro de Samuel nos narra de 3 jueces más, Samuel y los 2 hijos de Samuel. Pero en el libro de Jueces, estos 12 jueces fueron libertadores que Dios levantó cada vez que el pueblo hebreo se encontraba en una situación desfavorable. ¿Por qué? Porque las naciones que ellos no habían expulsado, como los jebuseos en los territorios de Judá y Benjamín, como los cananeos en los territorios de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser y Neftalí, o los amorreos y filisteos en los territorios de Dan. Estos jebuseos, cananeos, amorreos, filisteos iban a ser espinas clavadas en el costado de la nación hebrea, de la nación israelí. Espinas clavadas en cada uno de las tribus que ocuparon estos territorios. Y además, Dios les había dicho que sus dioses iban a ser una tentación constante para ellos. Y vemos el mapa y señalado con un triángulo azul, en cada uno de sus territorios siguieron conviviendo con ellos las naciones enemigas antes nombradas. Y si podemos observar un poquito más adentro, una de las naciones que más les hizo la vida imposible al pueblo hebreo fueron las naciones filisteas. Las naciones filisteas habitaban en toda la costa del mar Mediterráneo y ellos eran una espina en el costado, sobre todo para la tribu de Dan. Y la tribu de Dan estaba muy cerca a Benjamín, a la tribu de Benjamín, aquí en color marrón. Y aquí, cerquita de Benjamín, en el territorio de Judá, iba lo que estaba, la que iba a ser la capital de todo
Israel, Jerusalén. Pero más adelante hablaremos un poco más de eso. Cada juez fue levantado por causa de la rebeldía del pueblo. Los jueces mayoritariamente estaban en el territorio donde no fueron expulsadas las tribus cananeas. Y era precisamente ahí donde el pueblo hebreo sufría una tentación constante por los dioses de estos pueblos, ya como Dios se lo había advertido. 12 jueces son nombrados en el libro del mismo nombre. Y en el último versículo de ese libro nos dice: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Jueces capítulo 21, versículo 25. El libro de Samuel nos describe que en esos mismos días la corrupción y la rebeldía de Israel había llegado hasta los sacerdotes mismos. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 al 13, la primera parte. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, sacerdotes sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 25. En esos días, como dice el último versículo del libro de Jueces, cada hebreo, cada israelita hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esto es interesante, hermano, porque hay cosas que pueden parecernos correctos según nuestro propio criterio, pero no necesariamente según el criterio de Dios. Y la Biblia nos está diciendo que aquí, en este tiempo, cada hebreo hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Entre ellos, la corrupción, la rebeldía había llegado hasta el sacerdocio mismo. Los hijos de Elí, los hijos del sumo sacerdote Elí, que la Biblia aquí en esta traducción los dice que eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales, estaban haciendo lo que a ellos les daba la gana. Por ejemplo, seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Se robaban de las ofrendas al Señor. Estaban haciendo cosas en contra del Señor. Y la Biblia dice: si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, la reacción de los hijos de Elí fue no hacerle caso a su padre. Y el Señor ya había decidido quitarles la vida. Y eso lo podemos seguir leyendo en la primera carta o en el primer libro de Samuel. Dios levantó un nuevo profeta de Israel en la persona de Samuel, a quien le dijo lo que iba a hacer. Recuerde que Samuel era hijo de Ana y Elcana. Ana había sido estéril y le había pedido con todo fervor a Dios que le concediera un hijo. Dios se lo concedió y ella lo ofreció para el servicio de Dios.
En 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14, dice, entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Dice la Reina Valera, y él no los ha estorbado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Esto es tremendo lo que está diciendo Dios aquí, hermanos. El mismo Dios está diciendo que juró que los pecados de Elí y los de sus hijos, de los sacerdotes, jamás iban a ser perdonados. O sea que ningún sacrificio, ninguna ofrenda iba a servir como expiación para esta gente. 1 Samuel 4:1 dice, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afet. Los filisteos fueron la piedra en el zapato, fueron la espina en el costado para los israelitas en este tiempo. Acuérdense que los filisteos estaban en toda la orilla, en toda la costa del mar Mediterráneo, muy cerca de la tribu de Dan, muy cerca del territorio de Judá, muy cerca del territorio de Benjamín. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Imagínense, hermano, Ofni y Finés, esos sacerdotes sinvergüenzas, fueron los que acompañaron para llevar el arca del pacto desde Silo hasta donde estaba el ejército israelí. Dios había dicho que esta gente no iba a tener ningún tipo de perdón. Entonces, ¿cómo cree que Dios está en este momento? Cuando esta gente cree que por llevar el arca, que porque llevar la presencia de Dios, iban a derrotar al ejército filisteo. ¿Cuán equivocado estaban? Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Fíjense, hermanos, que cómo tenían o cuál era el concepto que los israelitas tenían del arca del pacto. El concepto que los israelitas que tenían del arca del pacto eran como si tuvieran un amuleto. Estamos perdiendo la guerra, pero si traemos el arca del pacto, Dios nos va a dar la victoria. Fíjense que es interesante cómo se muestra todo esto en función de lo que nosotros estamos hablando, en función de la idolatría. ¿Cómo se puede dar mal uso a algo que Dios ha mandado a hacer? En efecto, Dios mandó a hacer el arca del pacto con los querubines. Dios dijo que se iba a entronizar ahí. Dios dijo que ahí iba a estar su presencia. Esta gente está sacando el arca del pacto y la está llevando a donde está la guerra. Ellos dijeron, si traemos el arca del pacto, Dios nos va a dar la victoria. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés contribuyeron con esta situación, la llevaron hasta allá.
Ahora sí estamos hechos. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, dijeron y gritaron de alegría, estamos hechos. Y su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Por qué? Porque tenían el arca del pacto como un amuleto. Si el arca del pacto está con nosotros, de hecho vamos a ganar. ¿Qué estará pasando? Se preguntaban los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío? Y cuando se enteraron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, Filisteo de una vez pensó y entró en pánico. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Pero aparte de lo que pensaban los hebreos y aparte de lo que pensaban los filisteos, vamos a ver cuál fue el pensamiento de nuestro Dios. Dijeron los filisteos, ¡socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. O sea que los filisteos conocían la historia de Israel. Filisteos dijeron, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí, tal y como Dios ya lo había profetizado, como ya Dios lo había dicho. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Aquí vemos, hermanos, cómo en la batalla anterior los israelitas habían perdido 4,000 hombres. En esta oportunidad murieron 30,000 soldados israelitas. Vemos que el plan de querer usar el arca como amuleto no les funcionó. Ya Dios tenía otros planes. Y entre ellos, los hijos de Elí murieron. Entre ellos, que el arca del pacto, que el arca del Señor fuese capturada por los filisteos. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Y como estudiamos en la lección anterior, Dios hizo aquella escultura, aquella estatua que los filisteos consideraban como Dios, fuese derrotada en su presencia. El arca es devuelta a Israel. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y estableció su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. 1 Samuel 7, 13 al 17. Dios levanta entonces un 13º juez sobre Israel y en esta oportunidad levantó al profeta Samuel, quien ahora también es sacerdote, profeta y juez. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. 1 Samuel 8, 1 al 9.
Claramente estaban cambiando el gobierno de Dios por el de los hombres, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey, te dijo Jehová a Samuel. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Eso era lo que quería el pueblo hebreo. En lo espiritual, siempre han querido ser como las demás naciones. La fe de muchos hebreos seguía siendo politeísta. Ahora querían tener una monarquía, querían tener un rey, como lo tenían las demás naciones. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se lo dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas, y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán alivio de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo. Y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Saúl es llamado a ser rey de Israel, el primer rey de Israel. Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, le dice Dios a Samuel. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. 1 Samuel 9:16. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. 1 Samuel 10:1. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas cosas, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 al 9. Y dijo, esto es lo que el Señor Dios de Israel ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho, no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey!
Después Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo. Esto fue lo que les dijo Samuel, recordándoles cómo ellos mismos habían desechado a Dios como su rey para nombrar a un hombre como su gobernante. Dios les concedió su petición y entre la familia de los Matri de la tribu de Benjamín salió Saúl, el nuevo rey de Israel, el primer rey de Israel. Algunos israelitas dudaban de que Saúl pudiera gobernarlos. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. Pero Saúl no les hizo caso. 1 Samuel 10:27. Naas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad y de Rubén, que vivían al oriente del río Jordán. Para ubicarnos, podemos ver nuestro mapa. Aquí está en marrón la tribu de Rubén, como lo estoy señalando con el cursor. En color azul está la tribu de Gad. Aquí tenemos el río Jordán y aquí al occidente del Jordán está la tribu de Benjamín, de donde era Saúl. El rey Naas había estado molestando a estas dos tribus, había estado oprimiendo a estas dos tribus. Y tenemos entonces a Saúl, que era de Benjamín, muy cerquita de estas tribus, como primer rey de Israel. Vamos a ver qué sucedió. Como un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición. Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Jabes de Galaad estaba en el territorio de Gad. Tanta era la opresión del rey Naas que les dijo que para poder llegar a un acuerdo de paz con ellos, la condición era que les iba a sacar el ojo derecho a cada habitante de Jabes de Galaad con un propósito, simplemente deshonrar a todo Israel. Estos hombres le dijeron, bueno, vamos a aceptar tu condición, pero antes primero déjanos ver quién nos puede ayudar. Si nadie nos ayuda, pues aceptaremos, nos sacarán el ojo. Se desplazaron, cruzaron el Jordán y fueron a Gibea, donde estaba de Saúl, Gibea de Saúl, y le contaron al pueblo todo lo que este Naas les había dicho. Y ellos empezaron a llorar. Y cuando Saúl regresa de arar el campo, pregunta por qué estaban llorando. Cuando le contaron, Saúl como rey de Israel, dice que se enojó cuando el Espíritu de Dios vino con poder sobre él. Es la primera vez entonces que a Saúl le va a tocar tremenda responsabilidad. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Beset, se dio cuenta de que había 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá.
Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir: los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. ¿Y cómo no iba a haber alegría? Se iba a salvar el ojo derecho. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos: mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Imagínense, hermano, lo que hizo Dios en este primer ataque de Saúl como rey de Israel. Entonces la gente clamó a Samuel: ¿ahora dónde están esos hombres que decían: ¿por qué Saúl debe gobernarnos? Tráiganlos aquí y los mataremos. Se referían a aquellos que decían que Saúl no podría salvarlos. Pero Saúl respondió: nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente: vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrenda de paz al Señor y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. 1 Samuel capítulo 11, versículos 12 al 15, nueva traducción viviente. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel: he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. 1 Samuel capítulo 12, versículos 1 al 2. Samuel hace un recuento al pueblo de la historia de Israel. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astarot, pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jeftep y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. 1 Samuel capítulo 12, versículos 10 al 13. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. 1 Samuel capítulo 12, versículo 14 al 17. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel.
Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestra falta hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Saúl, aparte de rey, también fue profeta. Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaban allí dijo: cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho: ¿hasta Saúl es profeta? Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. Vale la pena recalcar que en verdad para ser profeta no importaba la genealogía. Para ser sacerdote sí importaba la genealogía, pero para ser profeta no. Vemos que hubo profetas de todas las tribus de Israel, incluyendo a Saúl de la tribu de Benjamín. Había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Migmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. 1 Samuel capítulo 13, versículos 2 al 4. Fíjense lo que había hecho Dios por Saúl hasta este momento, hermanos. Había permitido que profetizara, había derrotado a los filisteos. Saúl hasta este momento era tremendo rey al servicio de Dios. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Imagínense. Acamparon en Migmas, al oriente de Becabén. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Y Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. Todos tenían un miedo terrible. El ejército filisteo era
mucho más numeroso que el ejército israelita. Temblaban de miedo, dice la Escritura. Y algunos huyeron, cruzaron el Jordán y se fueron para las regiones de Gad, de Galaad. Y Saúl se había quedado en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días esperó allí. Recordemos que en 1 Samuel 18, Samuel le había dicho que tenía que esperar 7 días a que él llegara. Esperó 7 días, pero la impaciencia se apoderó de Saúl. La desconfianza se apoderó de Saúl. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. El terrible miedo de enfrentarse a un ejército filisteo cuando su ejército israelí había menguado, hizo que Saúl cometiera grandes errores, hermano. De modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda, en ese 7º día, hermanos, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda, llegó Samuel. O sea que Samuel sí llegó en el lapso de tiempo que le había dicho a Saúl, pero Saúl se impacientó. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Qué tontería hizo Saúl. Qué tontería cometemos nosotros por no esperar el tiempo y las promesas de Dios. Samuel sí llegó en el lapso de los 7 días, pero Saúl no se supo esperar y no obedeció el mandato que le dio el Señor su Dios, sino él mismo hizo el sacrificio de las ofrendas quemadas. Saúl se encontraba entre Megiddo, su ejército se menguaba y el de los filisteos se hacía cada vez más poderoso. La impaciencia se apoderó de él. Samuel no llegaba en el tiempo que Saúl hubiese querido, y el mandamiento de Dios estaba en 1 Samuel 18. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ese era el mandato que Dios le había dado a Saúl a través de su profeta y sacerdote Samuel. Saúl no esperó que Dios cumpliera con su promesa. No esperó que Samuel llegara, sino quiso hacer las cosas como él quería hacerlas. Saúl debía esperar 7 días, hermanos, según el mandamiento. Tenía que esperar a que Samuel descendiera para ofrecer el holocausto y sacrificar la ofrenda de paz y enseñarle lo que debía hacer. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. 1 Samuel 13:9. Saúl, en su impaciencia, fue el que los ofreció. Ahora, ¿qué fue lo que estuvo mal? Al parecer, y lo que siempre hemos sabido, es que Saúl no tenía por qué haber ofrecido el holocausto, pues Saúl no era sacerdote. Saúl venía de la tribu de Benjamín y el sacerdocio venía de la tribu de Leví. Saúl no era sacerdote. Saúl no tenía por qué haber ofrecido el holocausto. Pero en 1 Samuel 3:13
Ese no es el reclamo que le hace Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El reclamo que le hace Samuel no es el por qué hiciste las ofrendas, por qué hiciste el holocausto, sino por qué no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Era un mandamiento personal y lo encontramos en 1 Samuel 10:8, que ya lo leímos anteriormente. ¿Qué significa que Saúl haya ofrecido el holocausto y la ofrenda de paz? Pues vamos a estudiar todos los posibles argumentos. El primer argumento es el que siempre hemos sabido. Saúl no era sacerdote, por lo tanto a él no le correspondía realizar el sacrificio. Esto está muy claro. Este primer argumento he mostrado de esa manera en varias versiones de la Biblia. La Torre Hamat dice, dijo pues Saúl, traedme el holocausto y las hostias pacíficas, y él mismo ofreció el holocausto. Dice, y él mismo ofreció el holocausto. La NBI dice, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. La Nueva Traducción Viviente dice, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. ¿Qué significa que Saúl haya ofrecido el holocausto y la ofrenda de paz? El segundo argumento es el siguiente. No necesariamente el hecho de que Saúl haya ofrecido el holocausto significa que haya sido el que ejerció la función de sacerdote. De hecho, el oferente, el que ofrecía, era el que llevaba el animal al holocausto o sacrificio. Y este era cualquier israelita, y en algunas ocasiones el oferente era el mismo sacerdote. En Levítico 6, 20 al 23 nos indica cuál era la ley cuando el sacerdote era el mismo oferente, en este caso en la ofrenda del grano. Y en Levítico 4, 3 al 12 nos muestra la ley para el sumo sacerdote si él era el que presentaba el animal para expiación de su pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El hecho de que la Biblia mencione que Saúl ofreció el holocausto no significa necesariamente que haya sido el que haya degollado al animal. Cualquier israelita que llevaba un animal para cualquiera de los sacrificios que decía la ley de Moisés, el que ofrecía el sacrificio era el israelita, se lo llevaba al sacerdote y el sacerdote se encargaba de hacer el sacrificio. ¿Por qué digo esto? Y pareciera que este segundo argumento es razonable, porque encontramos un ejemplo en el rey David. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y no solamente en esta ocasión, sino en varias ocasiones David dice que ofreció sobre el altar de Jehová sacrificio y holocausto. Como dice ahí, edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. No necesariamente fue David el que hizo el sacrificio, o sea, el que degolló al animal, sino que David como rey lo presentaba ante los sacerdotes y los sacerdotes cumplían con su deber sacerdotal. David tampoco era sacerdote, pues David era de la tribu de Judá. Hay gente quienes dicen que David ofreció holocausto. Hay quienes dicen que David pudo haber hecho sacrificio. La Biblia dice que los únicos que podían ejercer la función de sacerdocio eran los descendientes de la tribu de Leví. Y no todo levita, sino todo descendiente de Aarón. Aarón, Nadab y Abiú murieron, luego quedaron Ezequiel e Itamar, y la descendencia de Ezequiel e Itamar vienen los sacerdotes que son los únicos autorizados a ofrecer sacrificio. Ni el rey podía ofrecer sacrificio, ni David podía ofrecer sacrificio,
en el sentido de que él fuera el que sacrificaba. Podía ofrecer en el sentido, como cualquier israelita, llevar el animal para ser sacrificado. En ese sentido, David y Saúl probablemente hayan ofrecido este sacrificio. Por eso que Samuel, cuando le reclama a Saúl, no le reclama el hecho de que él haya ejercido sus funciones que no le correspondían, porque él no era sacerdote, sino el por qué no había guardado el mandamiento de esperar a Samuel y darle las instrucciones que tenía que darle. David, en este caso que pusimos, era el oferente. David no fue el que degolló a los animales. Esta función era solo de los sacerdotes, como lo dijimos anteriormente. Ningún rey de Israel podía ejercer la función sacerdotal. Por muy líder que fuera, no le correspondía al rey ejercer su función sacerdotal. Nadie fuera de la tribu de Leví y de la descendencia de Aarón podía ejercer función sacerdotal. No había excepciones. El único rey y sacerdote fue Cristo. Y para que esto sucediera así, tuvo que haber cambio de ley. Y Cristo no hizo sacrificios de animales en el sentido de que él fuera el que lo degollara. Para Cristo ser sacerdote, primero tenía que haber cambio de ley. No hubo en la historia de Israel un rey, un sacerdote que fuese rey, ni hubo un rey que fuese sacerdote. En la nueva dispensación, en la era cristiana, en el nuevo pacto, el rey y sacerdote, ambas funciones se fusionaron en uno solo, en el Señor Jesucristo. Ahora, es posible que Saúl haya ejercido la función de sacerdote, como siempre lo hemos entendido, y esto no le correspondía hacerlo. También está esa posibilidad, y fue el error que cometió Saúl. Pero este segundo argumento es como va más de acuerdo con el reclamo que le había hecho Samuel a Saúl. También es posible que el pecado de Saúl haya sido el no haber esperado a Samuel, tal y como Dios se lo había ordenado. Y es el reclamo que le hace Samuel, como acabamos de comentarlo. Está en 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Y esto se iba a repetir en otra ocasión, el no saber seguir las instrucciones de Dios. Hermanos, Saúl fue un hombre que lo tuvo todo para ejercer un buen reinado agradable a Dios, pero su temperamento, su impaciencia y su falta de carácter en algunas situaciones lo llevaron a perder el reinado. Recordemos que Saúl reinó 42 años, 1 Samuel 13:1, y lo que sucedió en Gilgal fue en los primeros años de su reinado. Por lo tanto, Saúl estuvo gobernando mucho tiempo después de que Dios ya había decidido quitarle su reinado. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Saúl, escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. 1 Samuel 15, 1 al 4. Aquí en este texto que acabamos de leer hay muchas cosas a analizar. Una primera cosa es que Dios tarda, pero no olvida, hermanos. Amalek se había opuesto a Israel cuando salieron de Egipto. Ya habían pasado unos cuantos años de que eso había ocurrido. Y a Dios tenía en cuenta eso. Y le dice Samuel a Saúl que Dios había decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por haberse opuesto a Israel cuando salió de Egipto. Y ese ajuste de cuentas incluía que tenían que destruir por completo a toda la nación amalecita.
Ahí no podía salvarse nadie, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni recién nacidos, ni ganado, ni oveja, ni cabra, ni camellos, ni burros. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué culpa tienen los niños y qué culpa tienen los recién nacidos? ¿O qué culpa tienen las mujeres? Pero sobre todo la gente pregunta, ¿qué culpa tienen los niños y los recién nacidos? Pero lo primero que podemos decir es que los niños y los recién nacidos están gozando en el seno de Abraham, están en el paraíso. Ellos, aunque fueron muertos físicamente, ellos espiritualmente están vivos, porque los niños y los recién nacidos son parte del reino de Dios. Pero Dios no quería que estos niños crecieran bajo la cultura amalecita, bajo la maldad de los amalecitas. Dios no quería eso con estos niños. Entonces, es más bien la misericordia de Dios, y en eso es que debemos centrarnos, en la misericordia de Dios hacia estos niños y hasta esos recién nacidos, hacia esas almas, a quienes recibió Dios en su reino. Porque si estos niños y estos recién nacidos hubiesen crecido bajo la cultura, bajo la idiosincrasia de guerra de los amalecitas, muchas de esas almas no se pudieran salvar. Entonces, en lugar de pensar de por qué Dios manda a matar a los niños, uno debería pensar es qué grande la misericordia de Dios para estos niños y estos recién nacidos. Saúl movilizó a su ejército en Telaín, eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Luego Saúl mató a los amalecitas desde el Ávila hasta llegar a Shur. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, todos fueron en guerra, en esa guerra que tuvo contra los amalecitas, mató a todos ellos, desde Ávila hasta Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agab, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agab y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todos los que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Y aquí vemos nuevamente cómo Saúl no sigue las instrucciones de Dios. Le cuesta a este hombre o le costó a este hombre seguir el mandamiento de Dios, seguir las instrucciones de Dios. ¿Cómo va a dejar vivo al rey de los amalecitas si él era el líder de ellos? Destruyó todo, pero dejó vivo al rey Agab. Ese fue el primer error. Segundo error, Dios le había dicho absolutamente todo, las cabras, las ovejas, el ganado, todo. Y en su sabiduría, en su sabia opinión de hombre, quiso dejar lo mejor de las ovejas y de las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, eso lo quiso rescatar Saúl. Dios dijo, destruyan todo. Y Saúl dijo, no, hay cosas muy buenas que hay que rescatar, no hay que destruirlas. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. ¿Acaso Dios no sabía que muchas de esas cosas tenían valor? Pero no es lo que el hombre diga, es lo que Dios dice. Y luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. 1 Samuel 15, 10 al 13. Le dice Saúl a Samuel. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo,
aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Dios no había pedido ese tipo de sacrificio. Dios había pedido la obediencia de Saúl. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que el ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. 1 Samuel 15, 22 al 24. Lo primero que Samuel le dice es, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Lo mismo que había pasado anteriormente en el comienzo de su ministerio, de su reinado. Ofreció sacrificios y holocaustos y no hizo caso a la instrucción de Dios. Aquí se vuelve a repetir lo mismo. Escucha, la obediencia a Dios es mejor que el sacrificio, Saúl. Dios quiere que usted le obedezca. Puede hacer muchas cosas buenas para Dios, pero Dios quiere que usted siga sus instrucciones. Lo mismo nos dice a nosotros. Y la sumisión, el sujetarse a Dios, es mejor que ofrecer la grasa de los carneros, Saúl. Ahora, en cuanto a nuestro tema de lo que estamos estudiando, hermanos, de la idolatría, fíjese lo que le dice Samuel a Saúl. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, la obstinación, dice la Reina Valera, tan mala como rendir culto a ídolos. Si somos obstinados, si somos tercos, es peor que ser idólatras. Si somos rebeldes a las instrucciones de Dios, si somos desobedientes a los mandamientos de Dios, eso es tan pecaminoso como si estuviéramos practicando la hechicería, la brujería. Le dice Samuel a Saúl, así que por cuanto has rechazado el mandamiento del Señor, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Por segunda vez. Entonces Saúl le confesó a Samuel, sí he pecado, es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Pero ¿sabe qué, Samuel? Lo hice porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. ¿A quién suena esta excusa? ¿Se acuerdan que fue la misma excusa que presentó a Aarón? Cuando Moisés le reclamó por qué había hecho el becerro de oro. Se dejó llevar por el pueblo. Falta de carácter, de liderazgo de Saúl. Hay que hacer lo que Dios manda, aunque la mayoría opine que no debe ser así. Por muy bueno que hayan sido esas vacas, esos ganados que haya quedado para sacrificarlo a Dios, no era lo que Dios le había pedido, hermanos. Pero ahora le dice Saúl, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, Saúl. Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel
no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Ya dio su sentencia, Saúl. Y así como rasgaste mi túnica, tu reino será rasgado también. Eso lo leímos en 1 Samuel 15, 25 al 29. Una vez más, Saúl desobedece las instrucciones de Dios. Lo hizo en Gilgal a comienzo de su ministerio y ahora lo vuelve a hacer en esta oportunidad. La primera vez tenía muy poco ejército para enfrentar a los filisteos y su impaciencia lo impulsó a desobedecer el mandamiento de Dios. Ahora con un gran ejército y llevando todas las de ganar, vuelve a hacer lo mismo. Desobedece el mandamiento de Dios. Entonces su desobediencia no se debía a la condición en que se encontrara, sino que era una parte de su personalidad que no había cambiado, por muy buenas justificaciones que según él haya tenido. Y nuevamente su carácter le juega una mala pasada. Se dejó llevar por el pueblo. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. 1 Samuel 16:1, nueva traducción viviente. ¿Qué aprendemos para nuestro tema acerca de la idolatría de este primer rey de Israel? Israel puso su confianza en un hombre más que en Dios. No quiso más el gobierno de Dios. Quiso ser como las demás naciones. Alguien diría, cambió la teocracia por la monarquía. Aunque no haya especificación bíblica, el pueblo siguió dejándose llevar por su fe politeísta. Más adelante veremos más sobre esto. El primer rey de Israel, teniendo todo para hacer un excelente reinado y conquistar aún la tierra que faltaba, no hizo su parte. Mas, sin embargo, por amor a su pueblo, Dios no los abandonó, sino que comenzó a preparar a David. En la próxima lección estudiaremos acerca del segundo rey de Israel. David fue un rey muy importante, en palabra de Dios, el más excelso sobre toda la tierra, y un varón conforme al corazón de Dios, a pesar de todos sus errores. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga.